Amén. Bíblicamente. Amén. Bíblicamente, teniendo una mente bíblica, una mente según Cristo, como dice la palabra del Señor. Vamos entonces a comenzar el estudio de esta semana y vamos a hablar acerca de la raíz de amargura. Amén. Raíz de amargura, para que usted ponga ahí el título en su apunte, la raíz de amargura. Gloria a Dios. Ya, nos preparamos entonces para hablar acerca de esto y vamos a partir con un texto base o un texto donde lo tomamos como fundamento de lo que vamos a estudiar en este día, y es Hebreos 12:15, que dice: mirad bien, atención con esas dos palabras, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, vamos a hablar de la amargura, ¿cierto? Esto obviamente viene de la palabra amargo, de algo que no tiene un buen sabor, que algo que produce, ¿cierto? Un sabor extraño, y esa situación que muchas veces la podemos palpar en lo que nosotros ingerimos, en lo que nosotros comemos o tomamos, se traduce también de alguna forma espiritualmente en la vida muchas veces del cristiano. Y aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca de esto. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, verso 23, habla acerca de la hiel de amargura. Ahí ocupa esa frase, la hiel de amargura. ¿Y qué significa amargura? Significa afligir, apenar, apesadumbrar, entristecer. Vamos a hablar entonces acerca de eso, porque tal vez en nosotros puede haber alguna raíz de amargura que nosotros no nos estamos dando cuenta, que no la estamos evaluando bien, que a lo mejor está oculto allí y no la hemos descubierto, pero el Señor es poderoso a través de su Espíritu Santo y de su palabra para descubrir y sacar a la luz toda situación. El rey David decía: Señor, líbrame de aquellas cosas que aún me son ocultas, es decir, de aquellas cosas que ni siquiera él se daba cuenta que las tenía, y él pedía a Dios que lo librara de esas situaciones. La definición de amargura es una queja o expresión de dolor, de pena, de descontento o enfado, hermano. La amargura, no, y lo vamos a ver en el estudio, no solamente tiene que ver con algo de tristeza, ¿no? De andar apenado, o como muchos dicen, de tener depresión. No. Tiene un aspecto de eso, tiene ingredientes de eso, pero también habla acerca de la ira, habla acerca del rencor. La raíz de amargura tiene que ver con los resentimientos, y eso lo vamos a ver mayormente en detalle a medida que hablemos en el estudio. Dentro de la definición también podemos decir que es un sentimiento desagradable que causa en el ánimo una sensación de desazón, de desánimo, de angustia y de pesadumbre. Es decir, es un peso, es una carga, es un malestar, quizás no físico, pero sí del espíritu, del ánimo, de los sentimientos, de las emociones. Entonces, la raíz de amargura tiene que ver con muchos aspectos. Y como les decía, y como dice el texto, muchas veces es originada por el resentimiento. Es decir, ese sentimiento de hostilidad, de algo contrario, de adversión hacia una persona que ha causado un daño. Es decir, muchas veces la raíz de amargura, para decirlo más simple, está causado por cuando una persona me hace un mal a mí. Y esa persona que puede hacerme el mal a mí, que yo considero injusto, produce en mí pensamientos, situaciones que finalmente lo que está haciendo es brotar una raíz de amargura. Es un sentimiento contrario, ¿cierto?, en contra de una persona que empieza a germinar, que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Por eso la Biblia le da esta connotación de raíz, es decir, de algo como un árbol, como sinónimo de un árbol que crece, que no queda estático, que no se queda en un tamaño, sino que tiene esta situación como de algo vivo
que va creciendo, pero lamentablemente ese crecimiento va en contra de la misma persona. Entonces, ¿qué es la raíz de amargura? Vamos a explicarlo. La amargura es una angustia del alma. Por eso, cuando hablamos de raíz de amargura, no hablamos de algo físico, que tiene una expresión física, pero el origen siempre es espiritual, siempre es del alma, y que muchas veces nosotros lo reflejamos, o alguien se da cuenta, ¿cierto? Porque la raíz de amargura hace que de nosotros broten acciones, palabras, situaciones, expresiones, que la gente se da cuenta que nosotros andamos amargados, que somos una persona amargada, ¿cierto? Que andamos no con la alegría, no con el gozo, no con el ánimo que debiese caracterizar a un cristiano. Es estar triste, desanimado o en desesperación. Es sufrir una decepción y sentirse sin esperanza. También eso puede estar ocasionado por una raíz de amargura. Es como se siente el alma por circunstancias que nos sobrecogen y que no podemos cambiar. Es decir, la raíz de amargura muchas veces tiene un aspecto de impotencia, ¿ya? De impotencia. Es tener una profunda tristeza y resentimiento acompañada de hostilidad e ira reprimida, ¿ya? Entonces, para que nos enfoquemos bien, la raíz de amargura no es solamente andar triste, que sí lo es, ¿ya? Porque sí, muchas veces la raíz de amargura produce desánimo, pero también tiene relación con los resentimientos, con las iras, con los celos, con las divisiones, con las disensiones, como habla la palabra, que tenemos los unos con los otros, ¿ya? Estamos viendo qué es la raíz de amargura. La amargura es un resentimiento que tiene raíces, ¿ya? Estas se van arraigando, dice ahí la lámina, cada vez más en lo profundo del corazón del propio hombre o mujer y crecen hasta ahogar el alma, ya que su crecimiento es interno. Y vamos a ver 4 ejemplos, atención, vamos a ver 4 ejemplos bíblicos de personajes bíblicos que tuvieron estos sentimientos por distintas situaciones. Por ejemplo, Noemí, ¿ya? Ruth, el libro de Ruth, capítulo 1, verso 20, dice ahí en una de sus partes, dice, y ella les respondía, no me llames Noemí, está hablando Noemí, dice ella, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es decir, una situación familiar provocó que Noemí estuviera en amargura, incluso ella pidió que le cambiaran el nombre, que no se llamara Noemí, sino que se llamara Mara. También otro, Ana, 1 Samuel, capítulo 1, versos 9 al 11, ella dice, en ese texto, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿se acuerda? Por la aflicción del alma, porque ella tenía una petición a Dios de que le concediera un hijo. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 1, que ella oraba con amargura y lloro abundante. Entonces, ahí tenemos otra situación de amargura. Otro es Jonás. Usted conoce la historia de Jonás, ¿cierto? Pero al terminar el capítulo de Jonás, en el capítulo 4, en el libro de Jonás, capítulo 4, dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ahí tenía una situación en su corazón, en su alma, tenía esa amargura. Y por último, Job, capítulo 7, verso 10 al 11, en el verso 11 dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Entonces, ahí vemos 4 ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron estas amarguras, estos desánimos, estos enojos como Jonás, estas decepciones como tuvo Job, como dicen que él iba a reclamar, ¿cierto? En sus problemas familiares como tuvo Noemí. En fin, si usted se da cuenta, hay muchos aspectos que pueden provocar en nosotros raíces de amargura.
Dígame si no es cierto que alguna vez usted ha andado amargado, ha andado triste, o ha andado enojado, ha andado irritable por situaciones que suceden en la vida cotidiana. La palabra de Dios dice que nosotros debemos tener cuidado cuando empiece a brotar en nosotros una raíz de amargura. Así que ahí tenemos 4 personajes bíblicos de ejemplo relacionados con este tema. Vamos a ver 2 tipos de amargura, como ya lo he ido adelantando. Uno, hay un tipo de amargura de tristeza y el otro de resentimiento. Hay 2 tipos, por tristeza o por resentimiento. Una raíz de amargura por sufrir alguna pérdida o situaciones penosas de nuestra vida. ¿Quién no ha sufrido tal vez una pérdida de un ser querido? Y muchas veces nos cuesta recuperarnos. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, no es algo así que uno diga de un día para otro y ya estoy bien. A veces pasan meses y pueden pasar años sin que la persona logre conciliarse, logre, ¿cierto?, resignarse a la pérdida de un ser querido. Y yo creo que muchos de ustedes quizás han sufrido en carne propia este tipo de amargura, el tipo de amargura de la tristeza, de la pena, de la pérdida, que tal vez nosotros mismos nos damos cuenta que no andamos en el ánimo, que no andamos en el vigor, que no andamos con la alegría, ¿cierto?, con el gozo, porque hay una situación que nos supera, que nos desborda, que algo que no podemos controlar. Yo, quizás muchos de los que están viendo no lo han sentido nunca, pero quizás los que han sentido quizás entienden y pueden comprender que este tipo de amargura es difícil. En muchos casos, y en la mayoría de los cristianos, logran salir de esta situación, logran salir de este tipo de amargura, de esta raíz de amargura provocada por la pena, por la tristeza, por la separación, por la pérdida de algún ser querido, que no está basada en el rencor, no está basada en la ira ni en el enojo, simplemente está basada en los sentimientos y en las emociones por la pérdida de un ser querido. Entonces, este es un tipo de raíz de amargura, hermano. Pero no por eso deja de ser menos peligrosa. ¿Por qué? Porque puede convertirse en una situación crónica dentro del cristiano y que puede nublarlo, puede impedir que pueda ver la gloria del Señor. Hemos estudiado acerca del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Que son cosas que nosotros debiesen germinar por sobre esta raíz de amargura, y esta raíz de amargura debiese tender a desaparecer. Si no es así, debemos pedirle a Dios que nos acompañe en este proceso de liquidar, de anular, de eliminar toda raíz de amargura por alguna pena, alguna pérdida de algún ser querido. Y está el otro tipo de amargura, que es el tipo de amargura por resentimiento, ¿ya? Y esta también, quizás la otra se ve menos fuerte, pero también las dos son peligrosas. Y el resentimiento por situaciones que creemos o sentimos que son o que fueron injustas. Alguien que te hizo un daño, alguien que te ofendió, alguien que no se preocupó, alguien, en fin, tantas cosas, hermanos, que muchas veces van produciendo en nosotros una raíz de amargura. ¿Y por qué de raíz de amargura? Porque nosotros quisiéramos que esas situaciones fueran diferentes, que fueran en un ideal que nosotros tenemos en nuestra mente, quisiéramos que fueran así, pero como no son así, empiezan a producir en nosotros un rencor, una ira. Quizás a los ojos humanos, a los ojos o a los oídos lógicos de la humanidad, del hombre de sentido común, puede parecer de toda razón tener resentimiento. Pero para un hijo de Dios no, porque dice que la palabra del Señor que nos manda a amarnos los unos por los otros. Amén. Entonces tenemos estos 2 tipos de amargura, de tristeza y de resentimiento. Ahora, con respecto a estos tipos de amargura, ¿qué es lo que lo produce? ¿Qué produce crecer o qué es lo que hace crecer esta raíz? Es la falta de perdón. Ahí aparece una imagen donde aparece una hojita donde uno va contando todas las ofensas
esta me hizo una, me hizo esto otro, esto me hizo esto, y nosotros vamos acumulando, ¿cierto? Situaciones contrarias que han sido para nosotros, las vamos acumulando y eso se va forjando en nuestro corazón, en nuestra alma, y va alimentando el crecimiento de esta raíz de amargura. Ahí hay otra imagen, que el odio te hace un esclavo de la persona a quien odias. Tal vez tú te enojas con una persona, tienes rencor contra una persona, pero esa persona no tiene rencor contigo. Y lo que termina sucediendo es que tú te haces esclavo de esa persona. Porque tú vives pensando en lo que te hizo, que si te lo encuentras en la calle, le tratas de hacer el quite, como decimos nosotros, tratar de ignorarlo. Es decir, esa persona vive dentro de nosotros en una situación contraria, de enemistad, de pleito, de ira, de contienda, de enojo. Y para un cristiano no puede ser así. No puede ser así, porque donde habita Dios hay amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Gloria a Dios. Entonces, por eso la palabra nos hace hincapié en este aspecto de nuestra vida, en que debemos hacer morir toda raíz de amargura. ¿Sabe por qué? Porque la raíz de amargura tiene consecuencias, como leíamos al principio en Hebreos 12:15. Las consecuencias de la raíz de amargura, vamos a ver 3 consecuencias. Estorba la bendición de Dios, hermano. Te estorba la bendición, gloria a Dios. La raíz de amargura estorba, es un impedimento para la bendición de Dios. ¿Por qué? Pues Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Ahí está la segunda consecuencia, que muchos son contaminados por la raíz de amargura. Yo le quiero poner un ejemplo. Yo no sé si a lo mejor a usted le ha pasado esto, pero no sé si alguna vez se ha encontrado con una persona que todo lo ve mal, que todo lo ve negativo, bueno, nosotros nos enseñaban que cuando alguien se pone unos lentes verdes, va a ver todo verde, hermano. Entonces, cuando en mí hay raíz de amargura, lo que va a salir de dentro de mí, de mis labios, va a ser cosas amargas. No va a salir dulzura, no va a salir algo armonioso, no va a salir algo de amistad, de optimismo. No, hermano. La persona que tiene raíz de amargura, ¿qué cree que va a salir? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la persona, para que usted tenga ojo, hermano, también, porque a lo mejor usted no tiene una raíz de amargura, pero sí conoce a alguien que tiene raíces de amargura. Así que ponga atención, atento, los sensores, los oídos, las antenitas, como se decía, para poder detectar cuando hay una persona que tiene raíz de amargura, porque lo que de esa persona va a salir van a ser solamente crítica, cosas negativas, solo intentar que usted vea de la forma que ella o él lo ve. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15 que la raíz de amargura contamina. Gloria a Dios. Estamos en un tiempo, hermano, de contaminación de la pandemia, ¿cierto? Todos andamos con mascarilla, cuidándonos, la distancia, el gel, hermano. Tengamos cuidado con esto, hermano, porque contamina. ¿Y sabe lo que produce? Que al final el que tiene una raíz de amargura termina contaminando a alguien que se acerca a esa persona. Y esa persona que no tenía raíz de amargura, termina también contaminado con el mismo síntoma de raíz de amargura, termina viendo las mismas cosas, termina opinando negativamente, igual que la persona que lo convenció, termina viendo todo mal, termina siendo pesimista, hermanos. Cuidado, iglesia, cuidado. Cuidado cuando tú escuches de alguien y te des cuenta espiritualmente que el Espíritu Santo nos dé discernimiento cuando una persona tiene raíces de amargura. Y la raíz de amargura también trae ausencia de paz. Sobre lo que dice Salmos
capítulo 73, verso 21. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzada. Cuando hay raíz de amargura, hermano, no puede haber paz, no puede haber armonía. Hermanos, la raíz de amargura no te deja dormir, no te deja pensar, te nubla los sentidos, te nubla tu relación con Dios. El Espíritu Santo no puede habitar en plenitud en un corazón lleno de raíces de amargura. Así que no es algo menor, hermanos, esto, sino que nosotros debemos quitar esto y darnos cuenta cuando nosotros tenemos alguna raíz de amargura. Para ir concluyendo acerca de este tema, hermano, la amargura no desaparece sola con el tiempo, ¿ya? No es algo que usted se va a quedar así pensando, esperando en la plaza que la raíz de amargura se elimine sola, no. Se debe eliminar intencionalmente, ¿ya? La palabra de Dios así lo dice, que quítense de nosotros todo este tipo de cosas. Raíz, cuando la palabra de Dios habla de raíz, es algo que está bajo la tierra. Usted sabe que los árboles tienen raíces, pero las raíces no se ven, no son visibles a los ojos, están bajo tierra. De la misma circunstancia esto, hermano, la raíz de amargura es algo que está no visible, ¿ya? Tal vez no nos demos cuenta que tenemos una raíz de amargura. Por eso Hebreos 12:15 dice, mirad bien. ¿Se acuerda cuando partimos este estudio? Al principio decía, mirad bien, es decir, fíjate, pon atención, examínate a ti mismo, examinémonos a nosotros mismos, me incluyo. Si es que nosotros estuviese brotando alguna raíz de amargura, porque eso nos va a estorbar en nuestra relación con Dios y vamos a terminar contaminando a los que están a nuestro alrededor. Amén. Entonces tengamos cuidado, hermano, con la raíz, porque la raíz no se ve. Tú puedes ver a una persona que alaba al Señor, que canta, que lee la palabra, pero cuando salimos de ese estado de adoración y nosotros conversamos con esa persona, nos damos cuenta que esa persona tiene raíces de amargura, porque tiene rencor, tiene odio, tiene enemistad, tiene pleito, tiene ira, tiene tantas cosas que la palabra del Señor lo dice. Y lo vamos a ver, hermano. Mire, dentro de las conclusiones. Efesios 4, 30-32 dice así. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense, atención, quítense, es una orden, hermano. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Lo contrario a eso es ser benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. Efesios 4, 30, 32. La Biblia nos dice que es algo que Dios va a intervenir en esto. Si usted analiza el texto, no dice que dejémonos guiar por el Señor, dejemos que Dios obre, no nos dice eso. Más bien es algo que debemos quitar conscientemente y con voluntad, porque dice quítense de vosotros, es una orden. Quítense de vosotros. Antes sed benigno, perdonándolo. ¿Y cuál es nuestro ejemplo? Jesucristo. Él nos perdonó. Él nos perdonó y debemos perdonar. Cristo siendo santo nos perdonó, nosotros siendo inmundos, no mereciendo el perdón, no mereciendo su gracia, no mereciendo su misericordia. Aún así, Él nos perdonó. Él nos pide que sigamos el ejemplo. Quizás tú miras a alguien y lo más difícil a veces de las personas es perdonar a alguien. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que renunciar. Nosotros nos gusta la venganza. Pero el Señor dice que nosotros debemos perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros. Así que, iglesia en el Señor, hermanos en Cristo, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benigno, perdonémonos las ofensas. Que se quite de nosotros toda raíz de amargura, porque nos estorba y porque contaminamos, hermanos, contaminamos. Y Dios nos libre, hermanos, de poder hacer ese tipo de cosas.
Así que iglesia, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por estar en este estudio de la palabra del Señor.